Gracias, Sil. Bueno, entonces, ah, ¿se escucha una bocina? Perdón. No pasa nadie por la calle, justo se puso a tocar voz. No se escucha igual, No, no Dani. se Bueno, escucha. bueno, son las cosas que pasan en la virtualidad. Eh, entonces, volviendo al tema de los criterios de evaluación y, y un poco también en función de las devoluciones sobre los trabajos, eh, las profes tutoras tienen una planilla de seguimiento según el grupo asignado el año pasado. Así que si alguna de ustedes no está en ese cuadrito que les compartimos el año pasado, estaría bueno también que nos avisen. Hay algunas de las profes que va participando o que va poniendo debajo de sus intervenciones algunas aclaraciones, por ahí, bueno, profundizar un poquito por acá, está bueno tu trabajo. No se exasperen o no empiecen a considerar que no hay un seguimiento. Si alguna de nosotras no ha intervenido, bueno, ya van a recibir sus devoluciones, ¿no? Como que nos tomaremos una semanita también para ir viendo qué es lo que ustedes eh, fueron escribiendo, compartieron algunos videos, láminas, imágenes, eso también está bueno. Otra cosa tiene vinculado con estos trabajos evaluativos o con los criterios de evaluación es la participación en las clases. O sea, generalmente nosotros notamos que hay dos o tres personitas que participan siempre en la clase. Así no hayan leído los textos, está bueno que ustedes puedan tomar nota, no sé si toman notas en sus cuadernos, elaboran una bitácora, la verdad, eso es muy libre, ustedes eligen qué dispositivo. Pero en la clase proponemos un sinnúmero de cuestiones que no necesariamente eh, está bueno que traigan la lectura que les propusimos en la clase anterior, pero que aparecen en esta clase, en las clases que damos de manera sincrónica. Por lo tanto, la participación tiene que ser fluida. Hoy vamos a continuar con un texto sobre espacio, bueno, ya vamos a dar introducción a ello también. Eh, pero lo que voy es que cada clase tiene una propuesta que se vincula con la clase anterior y que se tensiona con un texto que les proponemos, una lectura, un video, lo que fuese, o, por ejemplo, con el documento curricular, pero también en la misma clase proponemos para que ustedes participen. La semana pasada propusimos un video sobre el área protegida provincial de la meseta de Somuncurá, pero participaron tres, ¿no? Como que prenden el micrófono tres, que son siempre, ¿no? Las mismas personas, tres o cuatro, y después hay una participación escrita por allí, si se quiere, muy tímida, en el chat. Eh, Sería mucho más enriquecedor que todas puedan levantar, ¿no? Como que abrir el micrófono y decir esto, esto, esto. Un poco también siguiendo lo que mencionaban las compañeras antes, verles las caras, ver qué piensan. Bueno, sí, hasta el día de hoy está abierto. Ahí comentó Silvia, el Padlet. Bueno, eh, no sé si tienen alguna duda sobre esto que les comentamos, sobre el Padlet. Bueno, esta semana ya, la semana pasada empezamos a abrir los espacios de consulta. Sé que algunas de ustedes estuvo con Rocío. Estaría bueno si tienen inquietudes, si tienen dudas que no las pueden saldar acá en este espacio que es tan cortito y que generalmente habla, hablo yo, hablan las compañeras y algunas de ustedes, pero sí sería interesante que se sumen a los espacios de consulta, que no resuelvan el último día, que no esperen hasta último momento para la entrega de los trabajos. Eh, Hay algo que por allí no vamos a poder hacer en este cuatrimestre de manera tan, bueno, más pragmática, si se quiere, pero los espacios de consulta por ahí no es si ustedes tienen solo y únicamente una duda, por ahí también estaría bueno de que recuperen lo que vimos el año pasado sobre los documentos curriculares, sobre los NAC, que a no todas les quedaron claras esas cuestiones. Si hay algo sobre tiempo, sobre realidad social, sobre la categoría de ambiente que lo vamos a volver a traer, bueno, eso también sería interesante que puedan sumarse, aprovechen esas instancias. Y ahí, que son poquitas,
hacer las preguntas, ¿no? Sacarse las dudas. Por allí en estos espacios es muy difícil. Bueno, Dani, aquí sí, en el instituto están levantando la manito. bien. Yo no las veo que levantan la mano. ¿Por qué no me sale? Ah, ahí está. Hola, profe. Hola. Hola. Le quería consultar porque yo participé hoy a la mañana, pero no sale en el Padlet mi participación. Tu participación. ¿Querés después mandarnos la captura de pantalla o mandarme cuál fue tu participación para que la podamos subir algunas de nosotras? Claro, o Puede podés mandar pasar, a tu ¿eh? tutora. Claro, o comunicate con la tutora a ver qué podemos hacer con eso. El lunes que estuve en clase de consulta se conectó Eli. Lisandra, ¿estás por ahí? Con este problema porque le pedía que se le autorice subir su intervención. Se necesitaba aprobación, raro. Entonces lo que hicimos, ella me envió su participación y yo la copié su participación y lo cargué yo. Por eso van a ver por ahí mi usuario, pero el nombre de ella. Así que en el caso de que las que sean por ahí, que yo las esté como tutora, me pueden hacer eso, me escriben, creo que también las chicas podemos hacer eso. Bien. ¿Cómo es el nombre de la estudiante que recién preguntó que está en el instituto? Lina Montiel. ¿Cómo? Lina Montiel. No se Luna entiende. Montiel. Ah, Ludmila, Ludmila Ludmila Ah, Montiel. Montiel. Bien. Sí, chicas, escuchen, también yo pude ver que hay algunas intervenciones en el Padlet que aparecen como anónimas. Si no tienen un nombre de usuario, por lo menos firmen al final de lo que ustedes escriben, soy tal, ¿sí? Nosotros de alguna manera las podemos rastrear así también. era lo que les decíamos el encuentro pasado, que no es muy complicado registrarse en Padlet. De hecho, si tienen una cuenta de Google, que todas la tienen porque en general tienen Gmail, o incluso para habilitarse una cuenta de Android en sus celulares, con esa misma cuenta pueden loguearse, es bastante sencillo y de esa manera participan y aparece directamente sus nombres y no tienen que hacer esto que dice Estefa de agregar su nombre. Y a la vez eso les permite que no sea necesario que alguien autorice su participación. Directamente se publica porque ya tienen una cuenta en Padlet. Entonces la mejor forma es que se loguen en Padlet y de esa manera aparece su nombre y no va a haber problemas en que no aparezca la publicación. Bien. ¿Se entendió? Si hay alguna duda respecto a eso, está bueno que que manden el mensaje antes de que se cierre la posibilidad de que ustedes puedan entrar dentro del plazo establecido, bueno, para tener en cuenta eso. Eh, bueno, vamos a empezar un Perdón, poquito con la otra clase. cosita, ¿no? Que en cualquier caso es conveniente que hagan la intervención en otro documento, en un Word o en un archivo de Drive, y después la peguen. Así no hay problemas de que si por algún motivo no aparece en el Padlet, la tengan de backup. O sea, que tengan otro archivo donde hicieron la intervención y no quede solamente ahí que si no se publicó, eh, se perdió. Perdón, Dani. No, está bien, perfecto. Bien. Eh, bueno, imagino que harán algo de eso, ¿no? Como para que ya les debe haber pasado en otros espacios. Si no hacen las cosas en un Word o en una plantilla de Drive, eh, pierdan lo que escribieron. Bueno, resuelto más o menos esta cuestión y que veo que están empezando a participar ahí en el Padlet algunas, eh, vamos a retomar lo que quedó, lo que les propuse la semana pasada sobre un texto que aparece en el programa, que es un texto de Laura Singer,
Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Aún no. Ahora. A mí todavía no me aparece. Ahí Ahí apareció sí. Dani ya. Bien. Yo cualquier Bien. cosa también tengo abierto acá para compartir y el video también tengo Ah, descargado. sí, es más cortito. Bien, mejor. Bueno, este texto, que es el capítulo 2 de un texto de Laura Singer, como les mencioné recién, el título del libro se llama Múltiples lenguajes para las infancias, instalaciones y dispositivos lúdicos. Si bien tiene la propuesta del libro en su conjunto, es una puerta para poder conocer un poco más desde las cuestiones más de carácter artísticas y el concepto de instalaciones, también nos permite abrir, ¿no?, otra puertita vinculada justamente con los espacios, porque las instalaciones necesitan, realmente, disponen de un espacio o de varios. Ahora, la autora, vamos a presentar un poquito de esta autora. Laura Singer es licenciada en educación por la UBA, y tiene unos trabajos muy interesantes. En algún momento, si tienen la posibilidad de ingresar en las redes, sobre todo en Instagram, que hay más material, el tríptico de la infancia, que está en Rosario, bueno, es como una suerte no de museo, pero de instalaciones de carácter, no sé si son turísticas, pero que es una posibilidad para que los chicos puedan entretenerse. Y es una diversidad de propuestas, de instalaciones, de ocupación del espacio y de manejar y disponer los objetos en los espacios para que los chicos de la ciudad o los chicos que van a conocer puedan, bueno, disfrutar de ese lugar. Ella formó parte de ese conjunto de instalaciones con otras equipos, con otras compañeras, colegas, y desde ahí trae, ¿no?, como trae este conjunto de palabras interesantes que aparecen en el capítulo 2 y que después retoman otros capítulos, que es espacios, lenguajes e infancia. Ustedes sabrán que generalmente, bueno, desde la formación para educación inicial, entendemos la educación inicial desde una mirada más bien pedagógica integrada, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil separar, ¿no?, en el concepto de espacio social por un lado, el concepto de tiempo histórico por el otro, los lenguajes artísticos desde el otro lado. Por lo tanto, estas propuestas son desde los múltiples lenguajes, como lo dice la autora, ¿no? Como que es necesario integrar estos campos de conocimiento de alguna manera, haciendo foco más en unos que en otros, pero que es la forma que nos proponen, o son los modelos que nos proponen, por lo menos para aproximar a los niños, a las infancias, a que conozcan, ¿no?, diversidad de mundos y también la vida de ellos, la vida cotidiana. Entonces, en esta propuesta, en este capítulo, no sé si lo pudieron ver, si lo pudieron leer, si pudieron ingresar, por lo menos a hojear de qué se trata. El texto está ahí, lo subimos el viernes con Mariela, que es la compañera de TIC, que nos ayuda a subir todas las propuestas en el aula. También es una posibilidad para poder entender no solamente los múltiples lenguajes, sino también entender otros sentidos del concepto de espacio, que es el que venimos trabajando desde hace ya varias clases, ¿no? En un primer momento habíamos empezado con el concepto de espacio a partir de un recorrido por una sala de jardín en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde una niña, sin mostrar la cara, el videíto nos mostraba el recorrido de su sala. Y ahí pudimos ver cómo se disponía el espacio y cuál era el recorrido que ella hacía todos los días junto con sus niños y la docente.
incluso nos muestra también el adentro y el afuera de la institución. Eso es una forma de aproximarnos a este espacio. Después vimos el concepto de espacio a partir eh, de una disciplina que estudia el espacio geográfico, que tiene que ver con la geografía, la recuperamos la semana pasada, y también lo vimos a partir de algunos videos que fuimos compartiendo, ¿no? O sea, bueno, vimos las corrientes disciplinares del concepto, bueno, por dónde piensa la geografía, la enseñanza de la geografía en la escuela. Vimos también el video de la semana pasada, como mencioné antes, de el Parque Natural Provincial, el área protegido de la meseta de Sumuncura, y vimos cómo esa meseta llega a la escuela y cómo la escuela usa, o por lo menos las docentes, trabajan en un proyecto conjunto con la comunidad, o con algunas comunidades, sobre todo del Caín, para poder entender qué se entendía por la meseta de Tumuncurá, cómo aparecen los pueblos ancestrales y cómo disponen el espacio, ¿no? Y los agrupamientos dentro de la sala para que los niños puedan entender o replicar a través de, bueno, del uso de los espacios ciertos ritos o ciertas ceremonias que se homenajeaban o se hacían por parte de las comunidades ancestrales. Bueno, hoy este capítulo, como les dije, lo que nos hacen por ahí eh, pensar esta autora es la categoría de espacio lúdico, la categoría de espacio educativo, el concepto de espacio geográfico también, porque aparece lo cercano y lo lejano, y también, por supuesto, el espacio social. Aparece la escuela como una organizadora de espacios sociales, o por lo menos promueve y busca ese sentido. Ahí, bueno, también entendiendo este concepto, ¿no? El espacio como ambiente y entorno de aprendizaje. Bueno, ¿qué nos sugiere? Yo puse ahí que nos sugiere este subtítulo. Nos propone qué es el espacio, un vacío por llenar, un lugar para decorar y adornar, un lugar para habitar. Esas preguntas, por ahí estaría bueno que vayan por ahí tomando nota o escribiendo algo en el chat que les sugiere, qué aparece. Hagan una captura de pantalla si yo voy avanzando, o no sé cómo lo escriben, pero estaría bueno que participen, porque ya tienen ustedes insumos desde dónde pensar qué es el espacio. No es nuevo esto es como ya un cierre de sería como la última clase sobre el concepto de espacio, por lo tanto ustedes ya, habiendo participado en el Padlet, pueden medianamente responder incluso con algunos conceptos que vieron en los autores. No es necesario que hayan leído este texto, ojalá que sí, pero sería interesante, ¿qué es el espacio? ¿Cómo lo podríamos entender?, dice la autora. ¿Es un lugar para llenar? ¿Es un lugar para decorar y adornar? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Estaría bueno eso de decir decorar, adornar, y un lugar para habitar. ¿Desde dónde? ¿Y para qué? Porque esas preguntas tienen que tener lugar, por lo menos, en quienes nos dedicamos a la enseñanza y a quienes estamos promoviendo un aprendizaje. Niños, adultos, de jóvenes. O sea, un lugar para habitar en qué, o sea, cuando nos preguntamos el sentido, ya ahí entramos, dice la autora, en estas cuestiones, en el nudo de lo que sería una propuesta pedagógica, ¿no? Entonces, si es para habitar, ¿desde dónde? ¿Desde qué lugar? Bueno. Dani, te leo por ahí Sí. alguna intervención que Sí, apareció pues por yo no acá. veo nada, estaba esperando Sí, por eso. saludarme. Mara y Mari dicen un lugar para habitar y lo que suma Nancy Cao dice, el espacio es un ambiente que también alfabetiza, no solo se trata de un lugar para adornar y decorar. Emi también, el espacio es un lugar para aprender, para problematizar. Bueno, Nati ahí sumó, es para transformarlo como para que sea un ambiente alfabetizador, un espacio que también enseña. Bien, Mara y sumó también lugar para transitar, el aprendizaje continuo. Bueno, ahí están sumando
Mica dice, para donde debe reflejar una cultura y las huellas de las creaciones de las infancias. Y Bien, bueno, eso es bien del y texto de Laura Singer. Ahí aparece, creo que lo recupero en algunas palabritas. Bien, han leído algo. Se nota que han sí, ahí leído. están sumando cosas. Que aparecen los roles, dice, para evitar desde los diferentes roles. Bien, acá está la última Sofía. pregunta. ¿Qué actores intervienen en ese proceso? Sofía, No, esto decía Sofía de habitarlos desde los diferentes roles. El rol de docente-alumno, que dentro de ese espacio se desenvuelven y se comunican y se retroalimentan, dice. está interesante. Bien, bueno, es un poco por allí, ¿no? La autora nos invita, dice, a pensar los espacios educativos de las escuelas, las instituciones, las salas de jardín. Y esto que leíste, Rocío, el espacio debe reflejar una cultura y un proyecto compartido también, ¿no? Entre las partes. ¿Quién habita, quién no? ¿Quién ocupa determinados espacios? No solamente el actor, sino qué reflejamos en esos espacios, a partir de las paredes que se pintan, si el suelo está pintado, si se usó determinadas baldosas. Lo mismo el Dani, yo cuando patio. estaban ahí hablando, no podía evitar pensar en eso de decorar y de llenar la idea de espacio con la idea de estética, ¿no? Como por Claro. ahí qué imaginario tenemos de las salas, ¿no? De nivel inicial, cómo deberían estar ya, digamos, imagínense que llegan un primer día a una sala y ya está toda decorada, ¿no? ¿Quién decoró esa sala, ese escenario? Bueno, eso Y también, esa es una viceversa, pasar a invitación. lo contrario. Bueno, es un poco por ahí lo que nos propone esta autora, ¿no? Cómo intervenimos los espacios educativos, especialmente los que conocemos, la escuela, la sala de jardín de infantes, y si esto que mencionás, Estefa, si lo hacemos los docentes, si lo hace el equipo directivo, si lo hace el gabinete pedagógico, ¿quién lo hace? Y si no permitimos que los niños también construyan e intervengan, el aprendizaje no va a ser de manera construido o no va a ser dentro de lo que nos propone por lo menos esta autora, de manera colectiva. Y también esto, ¿no? O sea, lo que mencionaron, debe reflejar una cultura. Por supuesto que va a ser una cultura colectiva si es una construcción entre todos. Ahora, el mensaje va a ser unívoco si va a ser algo impuesto o una sola persona o un solo grupo es el que intervino el espacio. También hay la autora nos invita a trabajar con las familias, ¿no? Sobre todo en las salas. Es muy es como ya habitual, ¿no? Que sobre todo en muchas salas de 3 años, de 4, cuando empiezan, bueno, las familias que acompañan y que están presentes, incluso el Día de la Familia, el Día de la Tradición. Bueno, hay determinadas efemérides dentro de las salas de jardín de infantes que la familia forma parte de esa construcción del aprendizaje, ¿no? Y de esta cultura educativa. Entonces, invitar a las familias también implica organizar, dice la autora, planificar sobre la ocupación del espacio. Cómo disponemos los bancos, qué queremos escuchar, qué vamos a proponer, desde qué lugar van a participar y van a habitar el espacio las familias. ¿Qué nos traen o qué no nos traen? Si van a ser solamente actores que escuchan o van a compartir algo, puede ser también una comida, puede ser también, bueno, todo ello forma parte de esa construcción o de esa ocupación del espacio, de ese habitar. Y que forma parte también de construir esa cultura educativa colectiva. Pensar, dice, resignificar los espacios para construir ambientes de aprendizaje. Acá la autora habla de ambientes de aprendizaje, que no necesariamente está, o sí, podría vincularse con la categoría de ambiente que nosotros trabajamos para los campos de experiencia, ¿no? Como que vamos abriendo los sentidos o las distintas connotaciones que nos proponen los autores sobre palabritas que son las mismas, ¿no? El concepto de espacio, como dijimos, no es solamente un concepto de espacio geográfico y físico, sino que van
por otros lugares. En este caso, concepto de espacio educativo y social, cultural, ¿no? Y por supuesto también físico. Y lo mismo en la categoría de ambiente. En este caso, el concepto de ambiente siempre es una propuesta pedagógica. La categoría de ambiente dentro del diseño curricular que trabajamos nosotros es un poco más amplia que el concepto de realidad social. Y en este caso, el concepto de ambiente que nos propone la autora va, ¿no?, por el lado también de carácter pedagógico, educativo, didáctico. Bueno, bien. Los actores que intervienen ya mencionamos. Algo que también aparece en el texto es que todas las personas que hacen a la comunidad, sobre todo en las salas de jardín, porque la propuesta de la autora es, las propuestas que hay dentro de ese capítulo 2 son todas salas de jardín de infantes de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de Cava, pero son todas salas de jardín de infantes. Entonces, no hay uno que tenga mayor peso que otro, las personas que forman parte de la sala o que hacen a la comunidad educativa. Desde el portero hasta la persona que cierra con llave la sala para volver al otro día, todos hacen a esa comunidad y a esa construcción de la cultura. Por lo tanto, es interesante saber qué hacen y qué espacios ocupan dentro de la educación. ¿Qué espacios ocupan? Más allá del rol, sino qué espacios ocupan y transitan y recorren dentro de el ámbito educativo. Hay una anécdota, no sé, Rocío, si me acompañás en esto, pero este trabajo lo hacemos también con otros autores en el Instituto de Bariloche. A las estudiantes, como ustedes, si me están escuchando, les hacemos hacer un recorrido por todo el instituto, cuando nos toca este concepto de espacio. Y el año pasado nos Ahí, llamaron. ahí entendí, ibas por ahí. Sí, ok. Es Bien. una anécdota porque es interesante saber cuál es cuál es el recorrido que ustedes hacen cuando entran al instituto hasta el lugar donde se sientan en los bancos que ustedes mismas se asignaron. Hay un recorrido y que generalmente todos naturalizamos, o todas las personas naturalizamos. Entramos por acá y vamos directo al aula o al lugar donde tenemos asignado la tarea. Y pasamos por alto los los otros espacios que hacen a la institución, o también a los actores que hacen parte de esa institución. Bueno, hicieron las chicas el recorrido, hicieron un croquis, porque había que hacer un croquis del espacio transitado, o casual, no sé por qué, descubrieron que abajo de la escalera había alguien trabajando. Las chicas Silvina y Estefan fueron Ya se deben ubicar a de esa persona, el esa rol persona. que cumple. El andén 9:30. Hay una ventanita debajo de la puerta y hay alguien sentado escribiendo. O en la computadora, pero es muy chiquitito el lugar, pero es paso obligado. El tema es que nadie o por lo menos las estudiantes nunca lo habían registrado. Y se trata nada más y nada menos que de el coordinador de formación inicial, que sería como el vicerrector del instituto. Bueno, entonces eso también hace a la construcción, o sea, es gracioso para nosotros porque dijimos, el vicerrector del instituto, ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿Y cuánto hace que está ahí? ¿Y cómo que está ahí? ¿Por qué no trabaja con...? Bueno, y aparecen esas preguntas, ¿no? Es re interesante saber cuál es el recorrido que ustedes hacen y qué personas o qué lugares pasan desapercibidos. Y eso también hace a una construcción colectiva, ¿no?, del espacio, de la cultura social, de la institución. Quienes sí tienen presencia, tienen voz o tienen eco de lo que dicen, y quienes no, porque en este caso nos llamaba la atención, que ¿cómo no lo vieron nunca el profe? Bueno, también tiene que ver con el desplazamiento de los distintos lugares. Bueno,
No sé si alguna quiere decir algo, porque estoy hablando un Y tal montón. vez con una naturalización del espacio, imagínense si hubiesen entrado al mismo instituto y tuvieran un tipo de discapacidad visual, digamos. ¿Cómo sería la reconstrucción de ese espacio si yo no puedo verlo de la misma manera que mis compañeros? Entonces se convierte, imagínense esa heterogeneidad dibujando un mapa, ¿no? ¿Cómo enriquecería ese mapa, digamos, las miradas de otros lugares, ¿no? Desde otras experiencias del espacio, porque uno naturaliza que lo que uno ve y percibe es homogéneo, ¿no? Que es universal de alguna manera. Con el andén 9,5 ahí se demuestra que no. Pero imagínense con algo físico, ¿no? Tipo, te dicen, tenés que ir al aula del primer piso y vos andás en silla de ruedas. O sea, probablemente como no hay ascensor, no conozcas nunca el primer piso. Entonces todo ese espacio quedaría fuera de tu conocimiento y alguien te lo podría contar de otra manera. No sé, digo, Claro, bueno, ahí eso está bueno lo que traes, Estefa, porque tiene que ver un poco con lo que sigue. Por supuesto que hay lugares, incluso nosotras, o nosotres, quienes no tenemos quizás una discapacidad motora, como la que mencionaste, o una discapacidad visual, pero debemos crear o generar, es lo que nos propone la autora, las condiciones para poder acercar a esas personas, no en este caso con discapacidad, pero sí acercar a otros que no pueden llegar a determinados lugares. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para mostrarles a los niños, a las infancias o a los adultos, quien sea, que existen otros espacios y que quizás nosotros nunca los podamos conocer? No por la, en este Acá, caso, por la discapacidad, sino por el tiempo o el espacio propiamente dicho. Sí, sí. no, que en el chat hace un ratito, Yara había puesto, el entorno debe ser accesible para que los niños y las niñas tomen decisiones y actúen por sí mismos, ¿no? Y esto también, no solamente cuando pensamos en los espacios, interviene la cuestión con relación a la discapacidad, sino también, y la negación de esa discapacidad, sino también muchas veces el adultocentrismo, ¿no? Que distribuye y organiza los espacios sin considerar a los niños pequeños, ¿no? Que eso implica una disposición espacial diferente con relación a la altura, con relación a las cosas que pueden, ¿no? Alcanzar o no. Tal cual. Claro, bueno, ahí también aparece ese paradigma que nos ayuda a entender también la disposición de los objetos bueno, los espacios en este caso. Buenísimo. Bien, bueno, si las chicas que pudieron ir leyendo este material, no sé si alcanzaron a ver algunas de las propuestas que aparecen, eh, también para trabajar no solo el espacio físico, el espacio lejano, lo cercano, la cotidianeidad de las instituciones a partir del espacio, sino también un poco el espacio geográfico. Y en este caso, la primera de las propuestas pedagógicas es bien al sur, allá está la Antártida, se llama. Y da la casualidad que una de las autoras de esa propuesta, de ese proyectito, es una compañera de nuestro instituto que es Poli, que le decimos Paula Foray. Ella estuvo trabajando también, así que está bueno en algún momento poder, no sé, que nos traiga ideas sobre lo que estuvo ella investigando. No sé si lo pudieron ver, si lo pudieron leer, pero ahí la autora lo que propone es entender, o por lo menos acercar a los niños a conocer otras realidades u otros espacios, no solo de manera geográfica, sino cómo funcionan otras escuelas. O cómo funcionan otras salitas de jardín, cómo, en este caso, autoras, las chicas, bien al sur, allá está la Antártida, es una forma también, nos invitan a partir de ciertas propuestas pedagógicas, de recorrer cómo es la escuela, cómo es una escuela en un lugar tan inhóspito, por ejemplo, como la Antártida. Y en la única escuela que hay estatal, ¿no es cierto?, que funciona una sola, y donde también trabajan de manera articulada en la sala de jardín de infantes, que deben tener tres niños, y primaria con secundaria en un mismo espacio, que no solamente pasa en la Antártida, sino que también suele suceder en los ámbitos rurales, ¿no? Las que trabajamos en ámbitos rurales sabemos que a veces hemos compartido con secundaria, con inicial, lo que estamos dando en primaria, con secundaria, en el mismo pizarrón,
o en el pasillo, porque no hay espacio edilicio, o sea. Entonces eso también hace que condicione de alguna manera la tarea docente y las propuestas pedagógicas. ¿Qué dispongo para poder recrear, para poder trabajar? ¿Puedo hacer un semicírculo en este espacio? Si al lado está el pizarrón para trabajar, para que trabaje primaria. ¿Puedo poner música? Si al lado pegado está, bueno, todas esas decisiones pedagógicas también pasan por cuál es el espacio que dispongo, ¿no? ¿Cuáles son los rincones y esquinas o recovecos que tengo para poder trabajar? Bueno, es un poco por ahí la propuesta de Laura Sinja, y en este caso de las chicas de este proyectito. Bueno, yo no sé si tengo tiempo porque ya estoy medio como hablando un montón. Si podemos pasar se me había ocurrido, Son las 8:15. bueno, lo compartimos, dura 5 minutitos. Es un videíto de Educar. Salgo de acá, dejo de compartir. Yo lo tengo descargado, capaz lo puedo Ah, compartir. genial. Sí, les dejo la preguntita por acá, no sé si se ve. A ver si... eh, para que le saquen captura de pantalla. Ahí se ve. Bueno, la docente que van a escuchar ahora se llama Blancanieves Torrecillas. Es una docente rionegrina que, junto a su esposo, ellos trabajaron muchos años en Tierra del Fuego, se fueron de acá de la provincia de Río Negro, se fueron a Tierra del Fuego y decidieron presentarse, ¿no?, para un llamado a concurso para cubrir espacios docentes en la Antártida. Si tienen familia, es posible que la docente se pueda trasladar después de un mes de adaptación con su familia a trabajar allí. Entonces, lo que les voy a compartir es un poco cómo nos cuenta ella cómo es ese trabajo allá, y bueno, no sé si ahí está la posibilidad de verlo, el videíto. Pero, ¿se ve? Está empezando a compartir. Ah, ¿Podés? Si no, yo lo tengo acá cargado también. ah, no sé, no me diga ahora. Pucha, siempre fracaso. Ay, no, no digas así. No, siempre fracaso en esto. Ah, a ver. Ahí estoy leyendo lo que apareció en el chat porque no lo podía ver. Van pensando todo lo que apareció acá, en cómo lo pueden relacionar con lo que estuvimos trabajando hasta acá, si pudieron leer el texto, qué actividades podemos desarrollar en la sala a partir de lo que nos propone la autora. Sí, Ahí se ve, ¿no? sí, Sí, profe. A ver, probamos el sonido. sí. Acumulo varias experiencias rurales. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, se escucha. Dura 5 minutos ese, ¿no? Sí, me parece que sí. Es el que estaba linkeado en Bueno, el PPT. bueno. Cuando me digas lo pongo. Sí, cuando quieras. Bueno. Acumulo varias experiencias rurales y una de ellas es haber trabajado en la escuela número 38, la ubicada Alfonsín, que se encuentra en la base Esperanza de nuestra Antártida Argentina. Bueno,
ella fui con mi marido, que es profesor de música, Cristian Rodríguez. Él llevó toda su música a esas lejanas tierras tan cercanas para nosotros los fueguinos, y nuestros 4 hijos. La más chiquita tenía 2 años en ese momento y la más grande 13. Fuimos a hacer una tarea pedagógica docente muy bendecida para nuestra profesión. Las actividades educativas pasan por una formación integral. Cuando hablamos de formación integral estamos hablando no solo de la cuestión pedagógica comúnmente vista en una escuela, sino toda la cuestión social, recreativa, que necesita un niño en un lugar como la tarea, que es un lugar donde no existe otra institución más que la escuela para eso. Entonces los docentes tienen que ser capaces de ser no solo formadores educativos, sino animadores socioculturales. Un ambiente aislado geográficamente. ¿Y por qué decimos geográficamente? Uno cuando iba a la Antártida en años 50, años 60, donde todavía la tecnología no llegaba como pasa hoy, realmente se aislaba desde varios sentidos, no solo el geográfico. En cambio hoy, con las nuevas tecnologías, ya el acercamiento, uno puede estar mandándose un mensaje o una foto, subirla, o estar compartiendo una clase con chicos de otras escuelas del mundo que están en la Antártida. Se generó un proyecto muy interesante a través de la escuela de Buenos Aires, la Escuela Marín, quienes hicieron un trabajo muy interesante para unir a las 2 escuelas de polo a polo. Nosotros en el Polo Sur, con la escuela número 38, y una escuela de Alaska. Trabajamos en una página del portal, la página del proyecto y de la experiencia, que se llama De Polo a Polo. En él hacíamos trabajos de intercambio en cuestiones de ecología y cuestiones de ambiente en los 2 polos. El trabajo era llevado adelante por los niños, por los chicos de la escuela, por nosotros las maestras, y fue muy interesante porque podíamos ver en los 2 polos, unidos por la tecnología, cómo vivíamos, cómo cuidábamos nuestro planeta, qué tratamiento se le daba a la basura, todo a través de un trabajo donde teníamos un aula virtual e íbamos subiendo la información. El nexo para lograr esto fue la Escuela Marín, que tenía sus servidores, tenía su sitio preparado para esto. Muy interesante. Experiencia docente, tengo 2 experiencias muy relevantes. Una estando como maestra en Antártida, donde hacíamos trabajos colaborativos del área de lengua con todos los niños. Armamos cuentos colaborativos, se llamaban, con una escuela de España, una de México, una de Buenos Aires y una de Canadá. Y nosotros en la Antártida. Esos cuentos iban rotando y cada uno le iba agregando una parte. Al final se editaban, cada escuela recibió su cuento construido y producido por todas las escuelas. Esto es gracias a poder tener la tecnología en el aula. Eso se da solamente gracias a eso. El año pasado estaba como maestra, personal único, en la escuela número 11, Pioneros Fueguinos, de nuestra provincia de Tierra del Fuego. Como maestra generaba proyectos donde las nuevas tecnologías se vean reflejadas en el aula, porque soy convencida de que aportan un gran aprendizaje a los chicos. Trabajamos en un proyecto de costumbres y culturas de niños con Francia.
hicimos intercambio hasta de golosinas, de costumbres, a qué juegan los niños acá, a qué juegan los niños allá, cómo nos vestimos, qué nos gusta hacer, cómo hablamos. Todo eso generó un intercambio donde una docente llegó hasta la escuela en Francia con golosinas nuestras, con cartas, con dibujos a los chicos, y cuando regresó también regresó con cositas que les mandaban a los nuestros, y el acercamiento fue muy, muy positivo, pero desde todas las áreas, porque hasta pudimos hablar de, no solo del idioma, de las costumbres, de la cultura, de la moneda, siempre pensado desde y para los chicos. Y nosotros estábamos solos, a 50 kilómetros del pueblo, donde éramos 11 alumnos y una maestra, donde yo proponía y los chicos encantados nos seguían. Y la posibilidad de tener proyectores. El proyector en el aula conectado a una computadora, donde accedes a internet, nosotros hacíamos videoconferencias permanentes y compartíamos el mismo aula. Bueno, qué lástima que escucharon cortado. Ahí les compartió Rocío, gracias Sil, ahí les compartió Rocío los videitos, no, el link. Hay dos. El primero dura 5 minutos y este que compartió Sil es un poco más extenso, para que conozcan un poco más en profundidad. Bueno, ¿alguna pudo escucharme medianamente cómo algunas de las ideas que nos propone la autora? O sea, arranca comentando de que se trata de una propuesta integral, pero ¿qué más nos comenta? ¿Pudieron escuchar algo de ello? Yo les Yo dejé pude una escuchar pregunta. que, bueno, en ese tiempo, bueno, tenían esto de la virtualidad, que se hacían videollamadas. Yo recuerdo haber participado en la escuela de algo con otro lugar, otra escuela de otro lugar, de la misma, de acá de Argentina. Y, Bien. y bueno, cómo vivían ellos, que lo hacían junto a los estudiantes, qué hacían con los residuos. Eso es lo que pude escuchar, porque sí, tal vez se escuchaba muy bajito. Y después, bueno, sobre los cuentos, que me encantó también los construían junto a los estudiantes y lo compartían con España, con estudiantes de México, de Buenos Aires, y todos pudieron recibir sus cuentos. Claro, está bueno eso, buenísimo. Cómo reciclaban claro, los productos también. En el video que el primero que aparece, que dura 5 minutos, ahí comenta un poco, hace como una introducción más general, ¿no? Cómo son los días, más largos, más cortos, cómo llevaron la comida, recursos, o sea, ah, convengamos que en la Antártida no hay lugares donde ir a comprar víveres o donde, bueno, me hace falta, como uno en la ciudad, ¿no? Me falta el pan, me falta el arroz, me falta algo, bueno, voy a la esquina, voy acá 5 cuadras. Cada ciudad, cada lugar tiene esas características y la idiosincrasia que hace al hábitat. Bueno, la Antártida es otro lugar inhóspito, como mencionamos, y cómo construyen esa vida cotidiana, el día a día, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la nieve? O sea, cómo se desplazan los niños, las personas, qué utilizan, cuáles son los juegos adentro del lugar donde está la escuela, y lo mismo en la casa. Algo que dijo al inicio la docente es que la escuela forma parte de esa comunidad, es la que construye el espacio social. Por lo tanto, la escuela va a ser, no digo que en otros espacios no lo sea, pero en este caso puntual geográfico, es como un espacio de comunidad muy importante, desde donde se construyen muchos lazos, no solamente para las personas que enseñan y los niños que aprenden, sino también para los que hacen al hábitat ahí en Base Esperanza, al lugar, ¿no es cierto? Entonces la escuela tiene ese espacio importante, un espacio social, cultural, educativo, comunitario, físico, porque también, o sea, para
llevar comida, para tener frazadas, para tener lo que sea, ese es el espacio, es la escuela. No sé si alguna quiere decir algo, o alguna de las estudiantes. Ahí aparecen algunos... Sí. Como ver la naturaleza de tan cerca, ¿no? Los pingüinos que aparecían ahí. Yo escuché un poco, pero Bueno, el texto que les acerqué también menciona, ¿no? Cómo aprovechar también la fauna del lugar, o sea, cómo conocer, dar a conocer. Un poco la propuesta ya en un ratito creo que están las chicas, pero para cerrar un poco la idea. Eh, ¿Cómo traemos esa experiencia, esa historia de vida que nos comenta la docente, cómo la llevamos al aula? ¿Cómo disponemos? ¿Qué dispositivos aprovechamos? ¿Cómo organizamos la sala? ¿Qué tenemos en cuenta para poder acercar a los niños una experiencia de esta naturaleza? Eh, Algo que comentó la docente, no teníamos, bueno, por ahí no teníamos internet. Bueno, acá también habría que pensar si tenemos que hacer una propuesta lúdica sobre las experiencias de vida de docentes o de niños o de padres o de quien sea en un espacio como la Antártida. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo les contamos a los chicos? ¿O cómo compartimos esto? ¿Me siguen? O sea, nosotros no, algo como mencionaban las chicas, no podemos acceder a todos los espacios. Toda la realidad no la podemos conocer, pero un recorte tenemos que hacer de esa realidad, del ambiente. Entonces, bueno, traemos a alguien que haya vivido en la Antártida. Bueno, ahí hay unas propuestas muy interesantes de la autora. Después lean o elijan una para poder trabajar a partir de la pregunta que les hice. Hay una que se llama Callecitas, Cuentitos de calles, creo que es una, después la del castillo, que tienen que ver con transformar el espacio educativo en algo, el espacio de la escuela, ¿no? El espacio físico, en un espacio educativo. Bueno, lean esas propuestas que aparecen en el capítulo 2, no lo pasen de largo, porque es interesante para que ustedes vayan también construyendo, ¿no? O pensando propuestas pedagógicas para la sala, por lo menos a partir de este campo de experiencia, que es el social, natural, matemático y tecnológico, y qué nos proponen estas autoras. Por supuesto que son de Capital Federal, algunas de Cava, de Rosario, pero ¿qué de ello podemos recuperar para trabajar también en las salas acá en la provincia? Bueno, no sé si están las chicas, no sé si alguien tiene alguna duda. Quedó blanca en el... No sé si querías decir algo más. Bueno, justo ahí Nati puso una intervención Sofía eh, también, no sí, la leí. sobre esta pregunta que hiciste. Nati dice, quizás comenzar hablando qué es la Antártida, dónde queda, dónde estamos nosotros, a través de imágenes, videos, investigar con ellos la fauna, si conocen la nieve o qué es el frío. Se me ocurre como cierre, transformadores, espacio físico con todo lo investigado, pero transformando en un posible Antártida, con distintas experiencias para explorar. ¡Wow! ¡Qué Un montón. interesante! Todo eso copio y pego en algún lugar, porque después puede servir. Puede Sí, me servir para... acuerdo, creo que fue el año pasado o el anteaño pasado, en la Semana de los Jardines que organizamos acá en el instituto, una docente de un jardín de acá, de Bariloche, acercó una propuesta sobre Malvinas y también aparecía, digamos, ¿no? Como toda una instalación donde había, eh, bueno, mucho trabajo con relación al pingüino y había construido toda una narración respecto a un personaje que era un pingüino que se acercaba a los niños, ¿no? Y traía muchas historias y bueno, como algo para pensar también con relación a la Antártida, que es un lugar distante, en este caso era para pensar la cuestión de Malvinas y también que, bueno, es una temática compleja o se piensa como demasiado compleja para trabajar con niños y con niñas pequeñas y que este equipo docente lo había eh, trabajado muy bien. Claro, Sí, bueno, yo les sugiero, chicas, cuando empiecen a pensar ya para propuestas de la sala,
que traten de pensar primero, o sea, no la parte conceptual de lo que se enseña, sino la parte más de la experiencia, ¿sí? Cómo lo viven los niños y las niñas. Por ahí eso que compartió Dani de los trípticos de la infancia les ayuda a pensar primero lo que pasa por el cuerpo y después sí se llega por ahí a eso que decían del investigar y todo. Pero piensen primero, bueno, esto que contó Sil, ¿no? Vamos a trabajar las Malvinas y empezamos, no sé, trabajando algo que tiene que ver más con la narrativa, la ficción, y después sí llegamos a otra parte histórica. Buenísimo. Estamos en hora de hacer el pase de radio, no sé cómo dice Flavia, así que no sé si andan por ahí el equipo. Hola, sí, acá Buenas, estamos. perdón que les robamos unos minutitos, pero No, bienvenida. está perfecto. Bueno, Están muy entretenidas. Esperen que tengo una sorpresa para mostrarles. No a se ver. vayan. A ver, no A te... ver, porque nosotras hoy nosotros usamos como la metáfora del telar para transitar todo el recorrido de la cursada didáctica y como que vamos profundizando. Se me ocurrió hace 15 minutos, lo saben mis compañeras. Pero lo tenía en la cabeza todo el tiempo. Y me acordé que en esa metáfora del telar, nosotros tenemos historia con el telar, o algunas de nosotras historias con el telar en la línea sur. Así que ya aprovechando que está Estefa, Rocío acá, a ver si se acuerdan, miren lo que tengo, a ver, vamos, yo les voy a mostrar, a lo mejor algunas de las chicas reconocen el paisaje y algo de por ahí, y me acordé que tenía esto, a ver, ¿se ve? Pará. Ahí está. Sí, Ah, sí, precioso. sí se Una ve. señora tejiendo un telar. A ver, tienen que avanzar. Yo Rincón avanzo. Treneta. Sí, las mujeres tejedoras de Rincón Treneta. Sí, a ver si yo Sí, sigo pasando, si siempre se nos ven. quedó el No. misterio del Precioso. nombre, si era El sirio, si misterio era del nombre, si era tehuelche. para dónde iba. A ver, Wow. paso. Ahí Ay, qué está. hermoso. Muy bien. Qué lindo. Sí, Qué fascinadas quedamos de ese belleza. trabajo. Miren lo que es este paisaje. Nos enamoramos de esto. Miren, este grupo de tejedoras. Esta Ah. Estefa. Sí. Estefa, ¿tejiste mucho? No, tomé mate, creo. Miren lo que es esas manos. Yo esta Sí. foto me re emociona, me conmueve un montón. Esas manos ahí, de haber sido testigo un ratito Qué bello. de esto. Qué lindo, Fla, lo que Ahí, van a trabajar. en Bueno, la línea, miren. Ahí, no, qué linda. Ceci, ¿la reconocen? Bueno, la espalda. Ceci Ro, Sí, ahí esta Ro. estamos recorriendo. Y Charlotte, Ahí se charló tomando, todo. tomando mate, Hasta ¿Ves el que estaba testigo. tomando mate yo? Yo te mientras dije las que estaba chicas ahí tomando mate. tejen. Ningún telar. Parte importante también. Ahí, Treneta. ¿Alguna de ustedes conoce Treneta o está cerca o capaz las chicas están más cerca de Balcheta, ¿no? no, pero Que han había andado algunas por creo ahí. que eran de Conocemos, Treneta. profe. Claro. ¿Vieron? Ay, qué lindo. Bueno, me acordé hace un ratito y dije, ay, puedo compartirlas. Precioso. Hermoso. Muy lindo. Lindo. Bueno, Bueno, como- gracias. Chicas, buena linda clase, clase. chicas. Muy lindo, muy Chao, Gracias. compa. lindo. Hasta el martes. Chau, chau. Yo Es creo que tenemos hermoso. que viajar, Flavia, tenemos que Yo ir creo para que sí.